La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 17. La despedida. Cuando Marguerite llegó a su habitación, encontró a una de sus doncellas que la esperaba con gran ansiedad. «Estará usted muy cansada, milady», dijo la pobre muchacha, cuyos ojos se cerraban ya de sueño. «Han dado ya las 5. «Sí, Luis, realmente estoy muy cansada», respondió Marguerite en tono amable y bondadoso. «Pero tú también lo estás. Por esto, vete enseguida a la cama. Yo sola lo arreglaré todo». «Pero, milady...» «No digas más, Luis, y vete a dormir. Dame una bata y déjame sola». Para Luis resultó un verdadero placer obedecer a su señora. La ayudó a sacarse el magnífico vestido de baile y la envolvió con una bata de tela suave y esponjosa. Tras esto le preguntó: «¿Desea alguna otra cosa, milady?» «No, nada más. Apaga las luces al salir». «Sí, milady. Buenas noches, milady». Cuando la muchacha se hubo marchado, Marguerite corrió las cortinas y abrió de par en par las ventanas. Tanto el río como el jardín aparecían bañados por una luz rojiza. A lo lejos, por donde salía el sol, los rayos habían pasado del rojo a un dorado intenso. El jardín estaba ahora desierto. Marguerite dirigió su mirada hacia la terraza donde, hacía tan solo unos momentos, había procurado en vano recuperar el amor del hombre que en otro tiempo había sido plenamente suyo. Era extraño que, en medio de sus preocupaciones y de toda su angustia por Armand, no tuviera conciencia en aquella hora más que de la amargura de su corazón. Todos sus miembros parecían arder por el ansia de ser amada por aquel hombre que la había despreciado, que había resistido a su ternura, y que había permanecido impasible frente a sus súplicas. ¿Cómo era posible que no hubiera correspondido al llamamiento de su encendida pasión, del amor que le hacía esperar que los lejanos y felices días de París no quedaran totalmente muertos y olvidados? Todo resultaba enigmático. Le seguía amando. En aquel instante había comprendido que, a pesar de la soledad y de los malentendidos de los últimos meses, nunca había dejado de amarle. De un modo vago había presentido siempre en su corazón que su frivolidad, su risa vacía y su afectada indolencia no constituían más que una máscara. Pensaba que aún existía el hombre fornido, apasionado y enérgico al que había amado verdaderamente, el hombre que le había fascinado con su entusiasmo y su personalidad. Había presentido también que detrás de aquella inteligencia aparentemente pobre, Sir Percy ocultaba algo frente al mundo, y especialmente con relación a ella. El corazón de una mujer constituye un problema tan complejo que a veces la misma que lo posee es incapaz de encontrar una solución al enigma. ¿Fue amor lo que sintió un año antes al casarse? ¿Era amor lo que había sentido hacía unos momentos cuando creyó que Sir Percy la amaba todavía, a pesar de que no quería convertirse otra vez en un esclavo ni en un enamorado ferviente y apasionado? La misma Marguerite no podía responder estas preguntas, por lo menos en aquellos momentos. Quizás era su orgullo lo que la impedía comprender sus propios sentimientos. Pero de algo era consciente, de que estaba decidida a conquistar de nuevo aquel corazón obstinado. Tenía que conquistarlo una vez más, y entonces no lo volvería a perder. Conservaría afanosamente su amor, lo merecería y lo acariciaría. Porque una cosa era cierta, que para ella ya no podía haber ninguna felicidad sin el afecto de aquel hombre. De esta manera, las ideas y las emociones más contradictorias iban pasando por su mente. A medida que pasaba el tiempo, fue quedando como absorta. Quizá cansada por la excitación constante, cerró los ojos en aquellos instantes y llegó a sumirse en el sueño. Con todo, incluso dormida, parecía continuar los mismos pensamientos angustiosos, porque de repente, en medio de sus sueños o de su actitud pensativa, percibió el ruido de unas pisadas detrás de la puerta. Se incorporó nerviosamente y se puso a escuchar. La casa estaba en absoluto silencio. Ya no se oían pasos. Por las ventanas abiertas, los espléndidos rayos de la mañana inundaban de luz la habitación. Miró el reloj. Eran las 6:30, demasiado pronto para que alguno de los criados se hubiera levantado ya. Sin duda, el sueño la había vencido sin percatarse de ello. Pero había sido el ruido de unas pisadas y de unas voces apagadas lo que la habían despertado. ¿Quién podía ser? Sin hacer el menor ruido, atravesó de puntillas la habitación y abrió la puerta para escuchar.
No se oía nada, a excepción de aquel silencio típico de la madrugada, cuando el sueño de los hombres es más sosegado. Aquel ruido, sin embargo, había excitado sus nervios. Iba a avanzar unos pasos y en aquel preciso instante advirtió que había algo blanco en el suelo, frente al umbral. Evidentemente se trataba de una carta. Casi no se atrevió a tocarla, todo parecía fantasmagórico. Estaba segura de que no se encontraba allí cuando subió a la habitación. ¿Se le habría caído a Luis? ¿Sería más bien un espíritu burlón que le hacía creer en cartas maravillosas que en realidad no existían? Se inclinó al fin para recogerla y con gran asombro se dio cuenta de que estaba dirigida a ella. La letra era la de su marido, trazada a grandes rasgos y con aspecto comercial. ¿Qué tenía que decirle durante la noche que no pudiera esperar hasta mañana? Abrió el sobre y leyó su contenido. Algo circunstancial e imprevisto me obliga a partir inmediatamente hacia el norte. Le pido disculpas, milady, por no poder despedirme personalmente de usted, tal como hubiera deseado. Mis negocios me tendrán ocupado alrededor de una semana. Por consiguiente, no podré tener el honor de asistir a la fiesta que da usted el miércoles. Sigo siendo, milady, su más humilde y obediente servidor, Percy Blakeney. De repente, Marguerite creyó que su mente estaba tan embotada como la de su marido, ya que tuvo que leer varias veces aquellas breves líneas para poder entender plenamente su sentido. Estuvo paseando por el vestíbulo con la breve y misteriosa carta en la mano. Su mente seguía obnubilada. Sus nervios estaban tensos a causa de la excitación. Por otra parte, le embargaba cierto presentimiento vago que no podía explicar muy bien. Sin duda, Sir Percy tenía propiedades considerables en el norte, de forma que a menudo había tenido que marcharse solo y quedarse allí por el espacio de una semana. Parecía muy extraño, no obstante, que aquellas circunstancias se hubieran producido entre las 5 y las 6 de la madrugada, hasta el punto de verse obligado a marchar a toda prisa. Trató inútilmente de apartar un desacostumbrado sentimiento de inquietud. Temblaba de pies a cabeza. Un deseo invencible y apremiante la movía a ver de nuevo a su marido, en el caso de que no se hubiera marchado todavía. Se olvidó de que iba cubierta únicamente con una bata y de que sus cabellos caían desordenadamente sobre sus hombros, porque no pensó en otra cosa que en correr a través del vestíbulo hacia la puerta principal de la casa. Como de costumbre, estaba cerrada con llave, ya que los criados no se habían levantado todavía. Con todo, pudo oír perfectamente el rumor de unas voces y el sonido inconfundible de los caballos al golpear sus cascos sobre las piedras del patio. Con sus dedos inquietos y temblorosos, Marguerite fue descorriendo cada uno de los cerrojos. A pesar de que se le lastimaban las manos y de que se le rompían las uñas, dado que las cerraduras eran pesadas y resistentes, no le importaba lo más mínimo. Todos sus miembros estaban embargados por la ansiedad de pensar que quizá ya era demasiado tarde, que probablemente su marido ya había partido sin poder verle ni decirle un último adiós. Al fin consiguió dar la vuelta a la llave y abrir la puerta. Sus oídos no la habían engañado. Un criado estaba esperando junto a 2 caballos dispuestos a partir. Uno de ellos era el caballo favorito de Sir Percy, como también el más rápido. Se le llamaba Sultán y parecía ensillado para una larga jornada. En el mismo instante, por el otro lado de la casa, apareció Sir Percy, que se encaminaba a toda prisa hacia los caballos. Se había quitado el espléndido traje que llevaba en el baile. Con todo, seguía vistiendo como siempre, de forma lujosa e intachable. Su traje de montar era de tela excelente y estaba adornado con elegantes encajes. Llevaba, además, las botas altas y los pantalones típicos que usan los jinetes. Marguerite avanzó unos cuantos pasos. Al verla venir hacia él, apareció en los ojos de su marido cierta expresión de suspicacia. ¿Se marcha?, dijo ella rápidamente y con ansiedad. ¿A dónde? Como ya tuve el placer de comunicarle por escrito, mi querida lady, unos asuntos urgentes e inesperados me obligan a marchar hacia el norte esta misma mañana, dijo él con su frialdad habitual y su forma de hablar perezosa. Pero mañana tenemos invitados. Le ruego, mi lady, que ofrezca mis humildes excusas a su Alteza Real.
Como tiene usted una cortesía tan perfecta, no creo que nadie me eche de menos. Lo más seguro, sin embargo, es que le sea posible partir más tarde, cuando se haya terminado la fiesta, dijo Marguerite, hablando todavía en el mismo tono rápido y nervioso. Seguro que el asunto no es tan urgente y además no me dijo nada de ello hace un rato. Como ya tuve el placer de explicarle, madame, el asunto es tan inesperado como urgente. Por tanto, le pido su permiso para marcharme. ¿Puedo serle útil en algo en la ciudad? ¿Puedo traerle lo que desee a mi regreso? No, gracias, no quiero nada, pero ¿volverá pronto? Muy pronto. ¿Antes del fin de semana? No puedo decirlo. Percy, dijo, ¿no quieres decirme por qué te marchas hoy? A fin de cuentas soy tu esposa y tengo derecho a saberlo. Sé muy bien que no te reclaman en el norte, no te entregaron ninguna carta ni te dieron ningún mensaje antes de ir a la ópera ayer por la noche. Como tampoco había nada para ti cuando volvimos del baile. Estoy convencida de que no vas al norte. Hay cierto misterio en todo esto y... No hay ningún misterio, madame, respondió él con un leve tono de impaciencia. el asunto está relacionado con Armand. He ahí la urgencia. Ahora pues, ¿me permite usted marchar? Con Armand, pero... ¿no vas a ponerte en peligro? ¿Peligro? ¿Yo? De ningún modo, madame. Su preocupación constituye un honor para mí. Usted ya dijo, tengo ciertas influencias y mi intención es emplearlas antes de que sea demasiado tarde. ¿Me permites por lo menos que te dé las gracias? No es necesario, madame. Dijo fríamente. Mi vida está a su servicio y con ello estoy más pagado de lo que merezco. Mi vida también será tuya, Percy, si quieres aceptarla a cambio de lo que haces por Armand, dijo ella de forma impulsiva y tendiendo su mano hacia él. Y ahora no te retengo más, mis pensamientos van contigo. Hasta pronto. Bajo la luz del sol de aquella mañana, Marguerite estaba ciertamente hermosa con aquel cabello ardiente que caía en desorden sobre sus hombros. Sir Percy hizo una profunda reverencia y le besó la mano. Ella advirtió el ardor de aquel beso y su corazón se estremeció de alegría y de esperanza. ¿Vas a volver? Le dijo con ternura. Volveré muy pronto, Respondió él mirando fijamente sus ojos azules. ¿Y te acordarás de que? Preguntó ella al tiempo que sus ojos respondían a su mirada y le hacían un sinfín de promesas. Me acordaré siempre, madame, de que usted me hizo el honor de reclamar mis servicios. Sus palabras eran frías y formalistas, pero esta vez no desanimaron a Marguerite. Su corazón femenino había captado el de su esposo, a pesar de la máscara de impasibilidad que su orgullo le obligaba a mantener todavía. Sir Percy se inclinó nuevamente ante ella y le pidió otra vez que le permitiera marchar. Marguerite se apartó a un lado para que su marido pudiera montar sobre el sultán. Instantes después salía galopando por la puerta de la verja, mientras ella le decía el último adiós. Muy pronto, un recodo del camino lo ocultó a su vista. Su criado de confianza tenía cierta dificultad en seguirle de cerca, ya que Sultán corría conforme al estado de ánimo excitado de su dueño. Tras un suspiro que denotaba casi alegría, Marguerite volvió a entrar a la casa y se dirigió enseguida a su habitación, porque sintió que el sueño se apoderaba de ella de repente, igual como suele sucederles a los niños. Su corazón parecía estar completamente tranquilo, aunque una angustia sin límites seguía atormentándola. Una vaga y agradable esperanza tenía la virtud de calmarla como si fuera un bálsamo. Ya no sentía ninguna inquietud con respecto a Armand. El hombre que acababa de marchar, dispuesto a ayudar a su hermano, le inspiraba una confianza completa, gracias a su energía y a su poder. Ella misma se maravillaba de haberle podido considerar como un simple estúpido. Sin duda, aquello era una máscara para ocultar la amarga herida que ella le había hecho, despreciando su confianza y su amor. La pasión se habría dominado y él no quería que se diera cuenta de cuánto la amaba todavía y de cuán profundo era su sufrimiento. Desde ahora, sin embargo, todo iría bien. Acabaría con su orgullo, sería humilde ante él y se lo explicaría todo, le confiaría todos sus secretos. Volverían aquellos días felices en los que paseaban juntos por los jardines de Fontainebleau. Por entonces hablaban poco, porque Sir Percy siempre había sido un hombre silencioso. Sin embargo, junto a aquel corazón fuerte, había sentido que se encontraría segura y que sería feliz hasta el fin de sus días.
Cuanto más pensaba en los sucesos ocurridos la noche anterior, menos temía a Chauvelin y a sus propósitos. Estaba segura de que había fracasado su plan destinado a descubrir la identidad de la Pimpinela Escarlata. Tanto Lord Fancourt como el mismo Chauvelin le habían asegurado que no había nadie en el comedor a la 1 en punto, a excepción del francés y de Sir Percy. Percy. No había pensado en preguntarle a este respecto. Con todo, ya no tenía ningún temor de que aquel héroe valiente y misterioso cayera en la trampa de Chauvelin. En todo caso, nadie podría achacarle ya su muerte. Sin duda, Armand estaba todavía en peligro, pero Sir Percy le había dado su palabra de que salvaría a su hermano. Cuando vio marchar a su marido, Marguerite no pensó ni por un momento en la posibilidad de que sus esfuerzos resultaran inútiles. Desde el momento en que Armand se encontrara a salvo en Inglaterra, ya no le permitiría volver otra vez a Francia. En aquellos instantes casi se sentía plenamente feliz. Corrió del todo las cortinas para que no entraran en la habitación los rayos ardientes del sol y, finalmente, volvió a la cama. Reclinó la cabeza sobre la almohada y se sumió enseguida, igual como un niño fatigado, en un sueño pacífico y tranquilo. Capítulo 18. La divisa misteriosa. El día estaba ya muy avanzado cuando Marguerite se despertó de su largo sueño. Louis le había traído un poco de leche fresca y un plato con fruta, de modo que pudo saciar su apetito con aquel sencillo desayuno. Mientras saboreaba un racimo de uvas, las ideas empezaron a agolparse en su cabeza. Casi todos sus pensamientos tenían por objeto la gallarda figura de su marido en el momento en que, después de hablar con ella, se había marchado a galope unas 5 horas antes. Como respuesta a sus inquietas preguntas, Louis vino a darle la noticia de que el criado ya había vuelto a la casa con Sultán tras dejar a Sir Percy en Londres. El hombre creía que su señor pensaba embarcarse en su yate anclado precisamente bajo el puente de Londres. Sir Percy había cabalgado hasta allí, donde encontró a Briggs, el capitán del Daydream. Luego mandó que el criado regresara a Richmond, llevando a Sultán con la silla vacía. Estas noticias dejaron a Marguerite más sorprendida que nunca. ¿A dónde podría ir Sir Percy en aquellos momentos, embarcado en el Daydream? Le había dicho que iba a ayudar a Armand. Sin duda Percy tenía muchos amigos influyentes en todas partes. Quizás se dirigía a Greenwich, o bien a... Marguerite, sin embargo, dejó de hacer conjeturas. Todo quedaría explicado muy pronto, ya que su marido le había dicho que no tardaría demasiado y que no la olvidaría. A Marguerite le esperaba un día largo y aburrido. Esperaba la visita de una antigua compañera del colegio, la pequeña Susan de Tourney. La noche anterior, poniendo toda su divertida malicia en la petición, había rogado a la condesa, en presencia del príncipe de Gales, que dejara venir a Susan a su casa. Su Alteza Real aplaudió la idea con entusiasmo, añadiendo que en el transcurso de la misma tarde tendría el placer de poder saludar a las 2 damas. La condesa no se atrevió a negarse, viéndose obligada a prometer que enviaría a la pequeña Susan a Richmond para pasar una larga y alegre velada con su amiga. Marguerite la estaba esperando con impaciencia. Tenía ganas de recordar con la muchacha sus viejos tiempos de colegialas. Prefería la compañía de Susan a la de cualquier otra persona. Juntas podrían recorrer los bellos y antiguos jardines, así como pasearse por el parque poblado de ciervos o bien por el camino que bordeaba el río. Susan, sin embargo, no había llegado todavía. Marguerite se vistió y se dispuso a bajar a los salones de la planta. Aquella mañana tenía el aspecto de una muchacha. Llevaba un vestido sencillo de muselina, con una amplia faja azul alrededor de su estrecha cintura y un elegante chal sobre los hombros que sujetaba por el pecho con unas cuantas rosas encarnadas recién cogidas. Atravesó el pasillo que daban a sus habitaciones y se detuvo un momento en lo alto de la elegante escalinata de roble que llevaba a la planta. A su izquierda estaban las habitaciones de su marido, aquella parte de la casa en la que prácticamente no había entrado nunca. Consistían en un dormitorio, un cuarto de aseo, una sala de visita y un pequeño despacho situado en el extremo que siempre estaba cerrado en ausencia de Sir Percy. Frank, su mayordomo particular, era el encargado de esta habitación. No se permitía a nadie entrar en ella. La señora de la casa no se había atrevido a hacerlo nunca, y los criados, por supuesto, no habían pensado jamás en desobedecer aquella orden terminante.
A menudo, empleando el tono de ironía y de desprecio que hasta entonces había adoptado en el trato con su marido, Marguerite se había burlado del secreto que rodeaba aquel despacho privado. Riéndose, había dicho muchas veces que la entrada a aquel santuario debía estar prohibida para que no se descubriera lo poco que se trabajaba en aquellas 4 paredes. Seguramente habría allí un confortable sillón para los dulces sueños de Sir Percy, siendo aquel el mueble más importante de toda la estancia. En aquella clara mañana de octubre, Marguerite pensó en todo esto al dirigir su mirada hacia el pasillo. Sin duda, Frank estaba ocupado en las habitaciones de su señor, ya que la mayoría de las puertas estaban abiertas, incluyendo la del despacho. De súbito, una curiosidad apremiante infantil la movió a echar una ojeada en el santuario de Sir Percy. Desde luego, la prohibición no la alcanzaba a ella, y Frank, por supuesto, no se atrevería a oponerse. A pesar de todo, esperó que el mayordomo estuviera ocupado en cualquiera de las otras habitaciones. De este modo podría echar una ojeada en secreto y sin que nadie la molestara. Sin hacer el menor ruido, atravesó de puntillas el corredor y se detuvo un instante en el umbral, extrañamente conturbada e indecisa. Al temblar a causa del asombro y de su excitación, parecía la esposa de Barba Azul. La puerta estaba entornada y no se podía ver el interior. La empujó suavemente para abrirla. No se oyó ningún ruido. Evidentemente Frank no estaba dentro. Por esto decidió entrar. Lo primero que le sorprendió fue la austera simplicidad de todo cuanto rodeaba la habitación. Las cortinas eran oscuras y pesadas. Los muebles de roble resultaban sobrios y macizos. De las paredes colgaban únicamente unos cuantos mapas. Todo ello no le recordaba nada al hombre que paseaba ociosamente por la ciudad, al aficionado a las carreras de caballos, al elegante promotor de la moda, todo aquello que constituía la imagen de Sir Percy Blakeney. Al parecer no había allí ningún rastro que diese una pista sobre la apresurada marcha de su esposo. Todo estaba en su sitio. No aparecía ni un trozo de papel en el suelo, ni un cajón a medio cerrar, ni un armario entreabierto. Las cortinas estaban recogidas y a través de las ventanas abiertas llegaba desde el jardín la agradable brisa de la mañana. Frente a una ventana y en el mismo centro de la habitación había un gran escritorio que daba la impresión de ser usado muy a menudo. A la izquierda de la mesa había un cuadro que ocupaba casi toda la pared. Estaba magníficamente enmarcado y la pintura representaba a una mujer de cuerpo entero. El retrato era espléndido y parecía firmado con el nombre de Boucher. Se trataba de la madre de Sir Percy. Marguerite sabía muy poco de ella, a excepción que había muerto en el extranjero a causa de una enfermedad física y mental cuando Percy todavía era un niño. Cuando la pintó Boucher, tuvo que ser una mujer muy hermosa. Al contemplar el retrato de aquel momento, Marguerite quedó sorprendida ante el extraordinario parecido que existía entre madre e hijo. Los dos tenían la misma frente rodeada por el abundante cabello rubio, suave y recio, así como los mismos ojos profundos y azules que miraban de una forma lacia, bajo las cejas bien marcadas. En aquellos ojos aparecía también la misma intensidad que se ocultaba en el aparente aire cansino, la misma pasión latente que iluminaba el rostro de Sir Percy en la época anterior a su matrimonio, y que Marguerite había advertido otra vez la última noche, cuando se había puesto muy cerca de él, notando en su voz emocionada cierto tono de ternura. Marguerite observó el retrato con gran interés. Luego volvió la espalda y fijó de nuevo su atención en el macizo escritorio. Estaba cubierto por una masa de papeles cuidadosamente dispuestos y ordenados. Daban la impresión de ser cuentas o recibos, catalogados de forma perfecta y metódica. Marguerite nunca había pensado ni siquiera preguntado cómo Sir Percy, teniendo tan poca inteligencia como todo el mundo decía, podía administrar la cuantiosa fortuna que le había legado su padre. Al ver aquella habitación perfectamente ordenada, Marguerite tuvo algo más que una sorpresa ante aquella prueba evidente de la gran capacidad de su marido para los negocios. Lo que sintió fue algo más que una simple sensación de asombro. Ahora estaba también convencida de que la frivolidad mundana de Percy, su comportamiento vacuo y sus estúpidas conversaciones no eran más que una máscara.
una especie de comedia estudiada y premeditada. Marguerite se asombró de nuevo. ¿Por qué se tomaría tanto trabajo? ¿Por qué un hombre serio e inteligente quería parecer ante los demás como una persona superficial y sin talento? Quizá pretendía ocultar su amor por la esposa que le despreciaba. Con todo, seguramente podría haber conseguido lo mismo sin tanto sacrificio, sin la preocupación incesante de tener que mantener en todo momento una forma de ser que no le era connatural. Miró a su alrededor rápidamente, sin fijarse en nada. Empezó a tener miedo y a sentirse terriblemente confusa ante aquel misterio extraño e inexplicable. En aquella habitación austera y oscura hacía más frío. No se estaba bien, las paredes aparecían vacías a excepción del magnífico retrato de Boucher y de los mapas que correspondían a zonas de Francia. En uno estaba representada la costa del norte, en otro se veían los alrededores de París. Marguerite se preguntó con asombro sobre la utilidad que podía reportar a Sir Percy aquellos mapas. Empezaba a dolerle la cabeza y se dispuso a salir de aquella extraña habitación, parecida a la de Barba Azul. A pesar de haber entrado, no había conseguido aclarar sus ideas, pero ahora no quería que Frank la encontrase allí. Echó una última ojeada por el despacho y se dirigió hacia la puerta. Al hacerlo, su pie tropezó con un pequeño objeto que, por lo visto, estaba sobre la alfombra muy cerca del escritorio. Impulsado de este modo, aquello salió rodando a través de la habitación. Se inclinó para recogerlo. Se trataba de un anillo de oro macizo, con un sello en el que aparecía grabada una pequeña divisa. Marguerite lo hizo rodar entre sus dedos y observó con detención lo que estaba representado en el sello. Era una pequeña flor en forma de estrella, una flor que antes ya había visto claramente 2 veces, una en la ópera y otra en el baile de Lord Grenville. Espero que les haya gustado. No olviden presionar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.